Bueno, nosotros somos el equipo 3 y vamos a presentar el desensamblaje, las características de todo lo que compone la fuente de poder, sus funciones y voltajes. Los componentes de una fuente de alimentación son fundamentales para proporcionar energía de manera eficiente y segura, proteger el hardware, mejorar la gestión de cables y el flujo de aire, y garantizar la compatibilidad en el cumplimiento de normativas. Sin una PCU adecuada, el rendimiento y la seguridad del sistema de la computadora estarían seriamente comprometidos. Los componentes de una fuente son transformador. El transformador es el primer punto de contacto en la fuente de alimentación. Su función principal es modificar los niveles de voltaje de la corriente entrante en las fuentes de alimentación que se conectan a la red eléctrica. El transformador reduce el alto voltaje de la red a un nivel más manejable. Este proceso es crucial para la seguridad y eficiencia de la fuente de alimentación. 2. Rectificador. Tras pasar por el transformador, la corriente alterna CA necesita convertirse en corriente continua CC, que aquí donde entra un juego. El rectificador utiliza diodos. El rectificador permite que la corriente fluya en una sola dirección, transformando así la CA en CC. Esta etapa es fundamental ya que la mayoría de los dispositivos electrónicos requieren CC para funcionar de manera eficiente. 3. Filtro de condensador. Este componente suaviza la salida de rectificador, eliminando fluctuación de proporcionando una corriente más estable y limpia. Este proceso es crucial para evitar daños en los componentes sensibles de los dispositivos electrónicos y garantizar un rendimiento óptico. 4. Regulación de voltaje. Esta es la última línea de defensa en la calidad de la energía. Su tarea es mantener un voltaje de salida constante y preciso, independiente de las variaciones en la carga o en la entrada de energía. Esto es vital. La aplicación donde la estabilidad y precisión del voltaje son críticas. Los reguladores de voltaje vienen de diversas formas, desde simples diseños fijos hasta versiones ajustables y sofisticadas, cada una adecuada para diferentes necesidades y aplicaciones. 5. Circuitos de protección. Este influye fusibles, disyuntores y circuitos que proteccionan contra sobretensiones, que trabajan incansablemente para proteger tanto a la fuente de alimentación como el dispositivo alimentación de condiciones normales, como sobrecargas, cortocircuitos y picos de voltaje. Cada uno de estos componentes juega un papel vital en el rendimiento y la seguridad de una fuente de alimentación. Justo aseguran que la energía entregada a nuestro dispositivo no solo sea adecuada en términos de voltaje o corriente, sino también segura y estable, protegiendo así la integridad y prolongada de la vida útil de nuestros valiosos dispositivos electrónicos. Ahora hablaremos de los conectores que tienen nuestra fuente de voltaje. Conocer los conectores que emplean nuestra fuente de alimentación y dónde deben conectarse es algo importante, especialmente cuando estamos montando una PC ATX de 24 pines. Este conector de alimentación principal es para la placa base y actualmente este conector suele ser el conector único de 24 pines, pero en algunos casos tenemos un conector de 20 y uno extra de 4. Este conector dispone de 5 pines no presentes en otros conectores. Estos pines tienen las siguientes particularidades: PWR o Signal Power Good.
tiene la misión de evitar que el PC trabaje a tensiones inadecuadas, avisando a la placa base ante una posibilidad de mal funcionamiento. Rail 5VSB. Se destina este pin al standby, el cual se mantiene activo siempre que la fuente esté conectada, el interruptor encendido. Rail -12 voltios. Este es un poco conocido. La verdad es que está cayendo en desuso por no tener una función relevante. Power Supply On. Su función es mantener encendida o apagada la fuente de alimentación según sea necesario. Pin vacío. El pin 20 está destinado al pin dedicado de raíl -5 volts, que actualmente ya no existe y que está en un total de desuso. Se conecta directamente a la placa base y generalmente el conector está a la derecha de los zócalos de la memoria RAM, al borde de la placa AT12VO. El conector ATX nace de la mano del Intel del 1995 y ha tenido varias revisiones. Recientemente, Intel ha decidido ir un paso más allá y desarrollar el conector ATX12V destinado a rebajar el consumo menos de la mitad del número de pines con respecto al conector ATX de 24 pines, eliminando raíles de 3.3 volts y 5 volts. Cuenta con un conector de 10 pines, obligando a la placa base a tener conversiones de voltaje. Tiene como particularidad tener un pin de 12 VSB que se reserva para el interruptor de alimentación. Además tiene 3 pines de 12 volts que suministran 12 y que deberían ser convertidos a las tensiones necesarias. EPS de 4 más 4 pines, conector de alimentación que tiene la misión de alimentar el procesador, habitualmente un conector de 4 más 4 pines. Los conectores de solo 4 pines están en desuso. Esto se debe a que los procesadores modernos tienen un consumo elevado y requieren muchas veces. También alimentan los gráficos integrados. Alimentación SATA. Vamos con el conector utilizado en los discos duros SATA modernos, ya sean HDD o SSD. Si bien se creó para algunas unidades de almacenamiento, actualmente también se utiliza para controladores LED, refrigeraciones líquidas, etc. Algo bastante particular de este conector es que ofrece tensiones de 3.3 volts, 5 volts y 12 volts. También tiene como la particularidad de no ser un conector simétrico, sino tiene un diseño particular PCIe de 6 más 2 pines. Se utiliza este conector principalmente para la fuente de alimentación de tarjetas gráficas. Este es utilizado como una tarjeta gráfica, tiene un consumo que excede los 75 watts, que es la potencia que puede suministrar el conector PCI Express de la placa base. Puede ofrecer una potencia máxima de 75 y el conector de PCI Express 8 pines puede ofrecer hasta 150 voltios. Este es un conector creado por Intel y usado por parte de Nvidia para sus tarjetas gráficas RTX serie 30 y superiores. También recibe el nombre de PCI 5.0. Conectores Molex de 4 pines. Conectores más grandes y antiguos, generalmente blancos, con 4 pines, alimentan dispositivos más antiguos como discos duros y de algunas unidades ópticas y ciertos ventiladores o accesorios. Conectores floppy de 4 pines. Berg. Conector pequeño de 4 pines. Utilizado para alimentar unidades de disquete. Hoy en día es un uso raro. Conectores auxiliares de 6 pines. Conectores adicionales a veces se utilizan en tarjetas gráficas o placas base que requieren más potencia. Proporciona energía adicional al componente específico según las necesidades del sistema. Conector USB de alimentación opcional. En este caso, algunas fuentes modernas podrían incluirlo o no. Directamente proporcionan energía a los dispositivos USB, como cargadores de teléfonos u otros periféricos. Esos conectores permiten que la PCU distribuya la energía
necesaria de los componentes del sistema de manera eficiente y segura, asegurando que todos los conectores correctamente mantengan la estabilidad operativa de la computadora. Una fuente de alimentación de una computadora suministra varios voltajes específicos a través de sus rieles, cada uno adecuado para diferentes componentes del sistema. Los principales voltajes son más 12 voltios. Este es el riel más importante y suministra energía a componentes de alto consumo como la CPU, GPU, discos duros y ventiladores, principalmente para la CPU y tarjetas gráficas, ya que estos componentes requieren más energía. 2 más 5 voltios alimenta la mayoría de los componentes electrónicos integrados en la placa base, así como dispositivos periféricos. Se aplica en la memoria RAM, unidades de almacenamiento más antiguas y varios circuitos lógicos de la placa base. Más 3.3 voltios. También alimenta componentes electrónicos integrados en la placa base y algunos periféricos. Se aplica en chispets, módulos de memoria y componentes electrónicos de baja potencia. 12 voltios. Utilizado en memoria medida en los circuitos de placa base y en algunas interfaces de comunicación antiguas. Se aplica en componentes específicos como ciertos circuitos de comunicación y controladores de puerto serie. Más 5 voltios Standby. Suministra energía en modo de espera para permitir que la computadora realice funciones básicas mientras está apagada, como encenderse desde un estado de suspensión. Permite que los dispositivos USB carguen y que la computadora se pueda encender remotamente. Estos voltajes son especiales para los distintos componentes de la computadora funcionen de manera correcta y eficiente. La PSU convierte la corriente alterna AC de la toma de corriente en estos voltajes de corriente continua DC para los componentes puedan utilizarla de manera segura. Existen varias marcas reconocidas en el mercado de fuentes de alimentación para computadoras, conocidas por su calidad, fiabilidad y rendimiento. Aquí se enumeran algunas de las más destacadas. Corsair, conocida por una amplia gama de fuentes de alimentación de alta calidad, desde modelos de nivel de entrada hasta opciones premium. Series destacadas RMX, HX y AX. EPGA, famosa por su fiabilidad y garantía. EPGA ofrece fuentes de alimentación con una excelente relación calidad-precio. Series destacadas: Supernova, más G y P2. Seasonic, reconocida por su innovación y calidad superior. Seasonic también fabrica PCUs para otras marcas. Series destacadas: Prime Focus S12-3. Cooler Master ofrece una variedad de fuentes de alimentación que combinan rendimiento y diseño adecuadas para diferentes necesidades y presupuestos. Series destacadas: V, MW, Masterwatt. Antec, con una reputación establecida por ofrecer PCUs confiables y duraderas. Series destacadas: EAT-Watts, HCG, High Current Gamer. Thermal, conocida por sus opciones de PCU con características adicionales como iluminación RGB y software de monitoreo. Series destacadas: Tau Power Smart. Silverstone ofrece PCUs con un diseño compacto y eficiente, especialmente adecuadas para construcciones de PC pequeñas. Series destacadas: Strider SFX, Nithar. Gigabyte, aunque más conocida por sus tarjetas madres y tarjetas gráficas, Gigabyte también fabrica fuentes de alimentación de buena calidad. Sus series destacadas son Aorus y PC Series. NZXT ofrece fuentes de alimentación con diseños atractivos y características modernas adecuadas para entusiastas de la PC. Series destacadas: E-Series y C-Series. Estas marcas son reconocidas por su compromiso con calidad, la eficiencia energética y la protección de los
componentes de la computadora, ofreciendo opciones adecuadas para una amplia gama de necesidades y presupuestos. Las fuentes de alimentación para computadoras se clasifican según varios criterios como el factor de forma, la eficiencia, la modularidad y la potencia de salida. Por factor de forma, ATX, SFX, TFX y Flex ATX. Por eficiencia energética, la eficiencia energética de una fuente de alimentación se mide por la cantidad en energía útil en lugar de desperdiciarse como calor. Por modularidad, no modular, semimodular, totalmente modular. Por potencia de salida, menos de 400 watts, 400 a 600 watts, 600 a 800 watts, 800 a 1000 watts y más de 1000 watts. Características especiales: RGB, silenciosas, digitales, certificaciones especiales. Estas clasificaciones ayudan a los consumidores a elegir la PSU adecuada según sus necesidades específicas, desde el tamaño y la eficiencia hasta la potencia y las características adicionales, esto dependiendo de lo que busque cada persona en gustos. Las fuentes de voltaje son dispositivos que suministran energía eléctrica a un circuito. Etapa de transformación. El transformador de entrada es el encargado de reducir la tensión de la red eléctrica, que generalmente es de 120 voltios o 220 voltios, a otra tensión menor que pueda ser tratada por la fuente de poder. Etapa rectificación. El rectificador es el dispositivo eléctrico que tiene como función transformar la corriente alterna en corriente continua. Etapa de filtración. La etapa de filtración se encuentra formada por uno o varios condensadores, también conocidos como capacitores, los cuales tienen la función de tener una tensión continua. Etapa de regulación. El regulador es un circuito eléctrico que se encarga de reducir el rizado y la entrega de energía necesaria a la computadora con una tensión adecuada.